Bueno, pues empezamos la clase ya. David, ¿estás preparado, verdad? ¿Ya? Sí. Vale, pues venga, comenzamos. Primero, daros las gracias por las buenas tardes en primer lugar a todos y a todas, y las gracias por hacer el esfuerzo de uniros esta tarde, que sabemos que estáis con clases, etcétera, y que es difícil compatibilizar la conferencia con otras actividades que la propia Universidad de la Experiencia tiene para vosotros. Bueno, recordaros que las charlas del ayuntamiento son abiertas a toda la ciudadanía, por si queréis que algún conocido, etcétera, asista, solo que le paséis el enlace y ya sabéis que puede acompañarnos cuando quiera. Comentaros para aquellos que os habéis unido nuevos, aunque os lo he mandado por WhatsApp, etcétera, recordaros que mañana hay una conferencia en el Salón de Actos Adolfo Suárez. Es un licenciado en Derecho quien imparte esta conferencia sobre cómo se ha tratado a nivel internacional lo que es el tema de la pandemia, etcétera. La conferencia es presencial, con lo cual, bueno, pues si queréis asistir, a las 6 empieza. El ponente es Luis Norberto González Alonso y es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, ¿vale? Estará la directora del programa, que será la encargada de presentarlo, y la conferencia durará 1 hora. Y bueno, dicho esto, comentaros que hoy tenemos como docente a David Jiménez Castaño. Es licenciado en Filosofía por la USAL y en la actualidad es profesor contratado doctor del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética de la Universidad de Salamanca. En cuanto a sus intereses científicos y sus principales áreas de investigación, se centran en la historia de la filosofía moderna y su desarrollo en el mundo anglosajón. También otra de sus ramas es la filosofía en la Escuela de Salamanca. Y hoy nos va a impartir una charla titulada La dignidad y los derechos humanos en el siglo XVI, con lo cual, sin más demora, pues os voy a pasar con él, así no le resto tiempo e iniciamos ya la conferencia, ¿vale? Cuando quieras, David. La presentación se ve perfectamente, ¿eh? Perfecto. Pues muchas gracias a los organizadores y las organizadoras del programa de la Universidad de la Experiencia, que yo creo, vamos, lo llevo pensando mucho tiempo, aunque hace poco que participo, que es una actividad maravillosa. Siempre se nos echa en cara a la universidad que no nos preocupamos por la transferencia del conocimiento a la sociedad, y esta creo que es una de las mejores actividades que se puede hacer para mostraros a vosotros y a vosotras cuál es nuestro trabajo, qué nos interesa y por qué creemos que es interesante, no solo para nosotros como expertos, digamos, sino sobre todo para el resto de la sociedad, que se investigue y se profundice en los asuntos que tratamos. Entonces, pensando posibles temas y títulos para ofrecer en el programa de la Universidad de la Experiencia, se me ocurrió que podría ser especialmente interesante, el tema de la dignidad y los derechos humanos. Siempre es importante hablar de dignidad humana, siempre es importante hablar de derechos humanos, pero en este caso, en lugar de hacerlo directamente en la actualidad, vamos a remontarnos al momento en el que estos dos conceptos empiezan a trabajarse, empiezan a estudiarse y empiezan a colocarse en el centro de la preocupación, no solo moral, sino también política de todo Occidente. Lo importante, y por eso lo de la Universidad del siglo XVI, lo importante es que, como tenéis en la imagen de fondo, aunque esté un poco difuminada para que se puedan ver mejor las letras de la presentación, es que todo esto va a empezar en las aulas de nuestra universidad a mediados del siglo XVI. Y ya veremos al final que no es que lo digamos nosotros, no es un capricho, una interpretación retorcida, sino que veremos que la organización, bueno, la Sociedad de Naciones primero y luego la Organización de Naciones Unidas ha reconocido este hecho tan poco visto, señalado y valorado en
básicamente en España, porque en el extranjero lo conocen bastante y lo están estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí el título de Dignidad y Derechos Humanos en la Universidad del siglo XVII. ¿Cuál es el objetivo entonces de mi comunicación? Pues mostrar, como tenéis ahí, a través del ejemplo, un ejemplo en concreto, porque esto podríamos estar hablando días y días y días sobre el asunto. Yo lo hago con los alumnos y alumnas que tenemos. A través del ejemplo de la reelección sobre los indios de Francisco de Vitoria, que como podéis ver ahí, nace en 1483, aunque tenga el título de Vitoria, realmente nace en la ciudad de Burgos, ¿de acuerdo? En 1483 y morirá en el convento de San Esteban, aquí donde está enterrado, por cierto, en la ciudad de Salamanca en 1546. Pues como os digo, mostrar con este único ejemplo cómo la Universidad de Salamanca ha sido la pionera en el estudio y la preocupación por la dignidad humana y por los derechos humanos. ¿Cómo vamos a organizarla o cómo voy a organizar yo la comunicación? Pues primero veremos qué es la denominada Escuela de Salamanca, de la que Francisco de Vitoria es el fundador y el principal representante. Eso va a ser importante porque la escuela, como tal escuela, va a trabajar en una misma dirección, digamos, con un conjunto de conceptos y con un conjunto de intereses comunes y compartidos por todos. De ahí que sean una escuela realmente. Eso va a hacer que no solo Vitoria, sino todos los continuadores que mencionaré a continuación, todos sus continuadores vayan a trabajar en esta misma dirección y con una misma mentalidad. Con lo cual, no es solo un asunto de un autor en un momento determinado, sino que va a ser un asunto importante para la Universidad de Salamanca y para el convento de San Esteban, ahora veremos también por qué, durante prácticamente 75 años, ¿de acuerdo? No es una flor de un día, ni es un único escrito, ni nada por el estilo, sino que hay un verdadero interés de cerca de 75 años, si lo acotamos a lo que es la Escuela de Salamanca para algunos autores, en el asunto de la dignidad y los derechos de los seres humanos. Como la reelección o el texto en el que me voy a centrar tiene que ver con el estudio de las relaciones entre los españoles y los americanos, presentaré muy brevemente algunos de los antecedentes en el estudio de este problema, sobre todo para ver cuál es la novedad y la importancia que va a tener Vitoria y por ende toda la escuela de Salamanca. Y luego ya entraré directamente en el pensamiento de Vitoria. Primero analizaré la tipología de leyes y derechos que establece Vitoria, siguiendo a Tomás de Aquino, aunque ampliando notablemente lo que dice Tomás de Aquino, porque el resto del análisis del asunto va a estar vertebrado o va a estar, digamos, dirigido por esta concepción de las leyes y los derechos. Y después ya aterrizaremos, en último lugar, en la propia reelección de los indios para ver lo que allí encontramos. Este cuarto apartado será notablemente más extenso, ¿de acuerdo? Y luego acabaremos con consecuencias y conclusiones de todo este planteamiento. Entonces, si empezamos por el principio y nos preguntamos qué es esto de la Escuela de Salamanca, que como digo, funda el propio Francisco de Vitoria y de la cual él es el más conocido y el principal de los representantes, lo primero que tenemos que preguntarnos es en qué contexto va a surgir la Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria, si mal no recuerdo, va a llegar aquí en 1524, Soto en 1526, Domingo de Soto, que lo tenéis ahí abajo como uno de los principales representantes. Nos encontramos con una Universidad de Salamanca post o posterior a la revuelta de los comuneros. Ese tema va a ser muy importante porque como Salamanca ha apoyado ideológicamente la revuelta de los comuneros, la Universidad de Salamanca ha apoyado ideológicamente la revolución de los comuneros, lo que va a hacer
la propia universidad, después de la derrota del movimiento, va a ser reformar el profesorado, reformar las metodologías docentes que tienen que ver con su universidad para presentarse con una cara nueva. De esa época precisamente es también toda la remodelación de la arquitectura de la universidad, la nueva portada, la escalera, la nueva biblioteca, etcétera, etcétera. Aparte de eso, nos encontramos con la irrupción del humanismo renacentista, esta preocupación fundamental por el análisis de lo filológico, por la recuperación de los clásicos grecolatinos y de la búsqueda de soluciones a problemas actuales, precisamente ya no solo en la tradición cristiana, sino también y poniéndolos casi al mismo nivel, algunos incluso por encima, poniéndolos al mismo nivel que los textos que nos encontramos en las Escrituras y los padres de la Iglesia. Entonces, esa preocupación también va a ser importante porque esto va a traer como consecuencia también un desprestigio de la metodología escolástica, que es la propia de la universidad en general y de la Universidad de Salamanca y sobre todo de la Escuela de Salamanca, hecho al que los propios autores de la escuela van a reaccionar. También tenemos la Reforma Protestante, que como el humanismo renacentista, aunque de forma más radical, va a intentar criticar toda la teología especulativa o el uso de la razón para interpretar o comprender el mensaje de las Escrituras. Los autores de la escuela van a defender la necesidad y la posibilidad de que racionalmente se puedan interpretar y comprender partes de las Escrituras. Y luego, como consecuencia de todo esto, tendremos la contrarreforma, fundamentalmente a través del Concilio de Trento. Francisco de Vitoria inicialmente está pensado como el jefe de la expedición de los teólogos no papales, sino imperiales por parte de Carlos V, para representar al emperador y los intereses del emperador durante el Concilio de Trento. Ya hemos dicho que Vitoria muere en el 46, en el 45 ya está muy malito y al final será Domingo de Soto el que vaya a la primera fase del Concilio de Trento. A la vuelta de Soto en el 50 será Melchor Cano el que marche al Concilio de Trento, pero estos autores están profundamente ligados a la contrarreforma y de hecho lo que vamos a ver tiene mucho que ver con el espíritu de la contrarreforma. Ahora bien, lo primero que nos preguntamos entonces es ¿qué es la Escuela de Salamanca? Está en este contexto, pero en medio de este contexto es una propuesta aparte, una propuesta única, una propuesta diferente que tiene en cuenta lo anterior, dialoga con lo anterior, pero es algo propio y particular. Hay dos interpretaciones fundamentales de lo que es la Escuela de Salamanca entre los expertos. La más aceptada, la más común y que presupone la segunda, es que es un movimiento ligado a la facultad o a las cátedras de teología de la Universidad de Salamanca durante el siglo XVI y que tiene una metodología particular propia de los dominicos de San Esteban, de tal manera que estos autores que tienen un concepto más restrictivo van a entender que es un tipo de teología ligada a las cátedras de teología de la Universidad de Salamanca que están ocupadas por profesores dominicos procedentes del convento de San Esteban. ¿Cuál es la novedad metodológica de estos autores? Estos autores, lo que se hace habitualmente, lo que se hacía habitualmente en teología era utilizar el libro de las sentencias de Pedro Lombardo para explicar los asuntos o las distintas sentencias que allí aparecen. Estos autores que han estado en París van a traer esa metodología propia de los dominicos de París, que ellos mismos han creado y experimentado allí, que sustituye ese comentario de las sentencias por los comentarios de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
¿Por qué es importante eso? Porque frente a un interés más, digamos, metafísico o teórico, estos autores les van a interesar o les va a interesar el tomismo para asuntos puramente o fundamentalmente prácticos. Van a reinterpretar su realidad, su mundo, a través de la óptica de Tomás de Aquino, del pensamiento de Tomás de Aquino, para preocuparse y analizar y explicar por qué el ser humano es la criatura de la Tierra más digna y más importante de todas las que hay, cómo se tienen que relacionar unos pueblos con los otros e incluso, ahí lo tenéis en los intereses, cómo tenemos que comportarnos moralmente en economía. Estos autores van a ser uno de los precursores para muchos intérpretes del liberalismo económico, ¿de acuerdo? Porque les interesa la cuestión también económica y porque los propios comerciantes van a preguntarles sobre la pertinencia o no pertinencia desde un punto de vista moral cristiano de las prácticas protocapitalistas que están empezando a surgir en ese momento. Entonces, eso es lo que sería un poco la Escuela de Salamanca. Los principales representantes los tenéis ahí, serían Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, que vendría a ser algo así como el segundo de a bordo, y luego Melchor Cano. En Vitoria encontramos toda la frescura, pero muy poco escrito. De Vitoria sobre todo lo que tenemos son los dictados de las lecciones que tenía y estas relecciones que luego explicaré qué es lo que son. Domingo de Soto es el que se va a ir a Trento a defender esta nueva metodología y esta nueva forma de hacer de la Escuela de Salamanca frente a toda Europa y el que va a condensar, sobre todo en un escrito fundamental que se va a titular De Justitia Jure, sobre la justicia y el derecho, de 1556, ahí va a condensar y a, digamos, publicar ordenadamente todas las ideas sobre la dignidad humana, el derecho internacional y la moral económica de la propia Escuela de Salamanca. Y en Melchor Cano ya lo que tenemos es el tránsito de ese momento más fresco a la consolidación de la escuela, la repetición de métodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, algunos antecedentes en el análisis del asunto americano antes de ir a Vitoria. Tenemos fundamentalmente estos 5. El primero serían los diarios de viaje del propio Cristóbal Colón. En el primer viaje, en el diario de a bordo, lo que nos encontramos es un Cristóbal Colón que analiza a los indios como el prototipo de lo que después se viene a conocer como el buen salvaje y que se cree elegido por Dios para llevarle el mensaje del cristianismo a estos pueblos que no conocen el cristianismo. Sin embargo, ya sabéis que a la vuelta deja un fuerte, el Fuerte Navidad, con un grupo de españoles allí que se empiezan a comportar tiránicamente con los indios y a la vuelta el fuerte está arrasado y la guarnición ha sido aniquilada. A partir de ese momento, Cristóbal Colón escribe un memorial pidiéndole a los reyes católicos todo aquello que se necesita realmente para convertir aquellos territorios en Nueva España, es decir, para llevar a esos territorios incivilizados la civilización occidental, la civilización castellana en ese momento. Y lo va a pensar siempre dirigido, ahí sí, al fin último de explotar esas tierras y digamos, engordar a Castilla y a España en general con las riquezas y los beneficios de esa explotación. Con lo cual encontramos en Cristóbal Colón los dos polos, ¿de acuerdo? John Merck, que es otro teólogo de la Universidad de París con los que han convivido Vitoria y Soto, Vitoria como compañero y Soto como alumno de John Merck, en ese comentario a las sentencias, porque John Merck no participa de esta sustitución de las sentencias por la Suma Teológica de Tomás de Aquino, en un momento determinado, cuando analiza la guerra entre los cristianos y los infieles, va a poner el ejemplo del suceso del descubrimiento de América ya en 1510. Es el primer análisis teórico que nos encontramos.
Lo importante es que Mer va a defender la idea aristotélica de que, como son salvajes, como no están civilizados, necesitan de la tutela, igual que los hijos necesitan la tutela de los padres, de civilizaciones superiores para poder desarrollarse correctamente y además conseguir la salvación del alma porque desconocen el mensaje de las escrituras. Esta idea de que los indios son inferiores racional y civilizatoriamente será muy importante en Vitoria porque es un argumento contra el que se va a oponer, hacia el que se va a oponer. Después encontramos el discurso, el famoso discurso de Fray Antonio Montesinos, dominico español, que se encuentra allí en Nueva España y que precisamente en una Nochebuena de 1511, durante el sermón, empieza a criticar a los encomenderos, a los civiles encomendados de la explotación de los territorios o de la presencia de los españoles ahí, empieza a criticarles el mal comportamiento y la esclavitud que tienen contra los naturales, contra los indios. De hecho, llega incluso a prohibirles la comunión precisamente porque esos actos contra la dignidad humana que cometen contra los indios les coloca en pecado mortal y por tanto les imposibilita recibir la comunión. La cosa se va a liar muchísimo, está el hermano de Cristóbal Colón por allí, se informa a los superiores de los dominicos, los llaman al orden, pero a la siguiente, antes del Año Nuevo, a la siguiente ocasión, Montesinos y sus compañeros se van a reafirmar en la misma. La noticia va a llegar incluso hasta España y va a marcar la actitud habitual, sobre todo, de Fernando el Católico, de Carlos I y de Felipe II en todo lo relacionado con la cuestión americana. Fernando el Católico, ante este hecho, se va a preocupar por lo que está sucediendo en América y se va a preocupar por la moralidad y la cristiandad de los actos de los españoles y la presencia de los españoles, de los cuales él es el máximo representante en América. Por eso va a pedir una cosa, que cualquier persona que esté en América, que crea que hay algo que se le tiene que comunicar a la corona porque es importante para ello, mande noticias dirigidas directamente al rey. Carlos I continuará con esta idea y Felipe II también continuará con ello. El resultado de eso es que juntará en las juntas de Burgos de 1512 a los principales teólogos del momento para preguntarles sobre leyes para legislar en América y serán el resultado serán estas primeras leyes de Burgos para América de 1512, bastante protectoras, estamos en el siglo XVI, no vayamos a pedirle peras al olmo, ¿vale? Bastante protectoras con los naturales, con los indios. Y además se redactará ese texto del requerimiento. Lo siguiente que tenemos es la reelección sobre el dominio de Domingo de Soto. Hemos dicho que Domingo de Soto es el segundo de a bordo de Vitoria. Vitoria tratará posteriormente, en 1539, en otra reelección, el asunto de los indios. En realidad lo tratará en dos reelecciones de ese mismo año, de ese mismo curso. Pero el primer antecedente lo tenemos en esta reelección de Domingo de Soto, que trata sobre la propiedad en general y que hace un pequeño excursus sobre la propiedad de los indios y el derecho a la propiedad que tienen los españoles que están en América. Eso es importante porque nos permite cotejar el pensamiento de los dos autores y ver cómo efectivamente hay una línea de continuidad y hay lo que llamamos una escuela de pensamiento, ¿de acuerdo? Sobre todo en este asunto americano. A ver, que no me pasa aquí. Perfecto. ¿Cuál es el núcleo teórico fundamental de Vitoria o de toda la escuela de Salamanca al analizar cualquier asunto? El núcleo fundamental es, como tenéis ahí, el estudio de la tipología de leyes y derechos, ahí me falta una ahí, por cierto, en función de los comentarios de los textos de la
de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Van a seguir a Tomás de Aquino, cuando comenten a Tomás de Aquino se van a ceñir mucho a la letra de la Suma de Tomás de Aquino, pero luego en las relecciones donde ellos expresan de forma más directa su propio pensamiento es donde vamos a ver las modulaciones de ese pensamiento y sobre todo la utilización del pensamiento de Tomás de Aquino del siglo XIII, varios siglos antes en plena Edad Media, para dar solución a los problemas prácticos, a las novedades últimas y a los asuntos más acuciantes desde una perspectiva moral y política de su momento, con lo cual hace que sea una filosofía muy importante porque va a vertebrar de alguna manera la actuación, como veremos dentro de un momento, de los españoles, ya no solo en América, sino también en las Filipinas o en otros territorios de ultramar. ¿Qué tipos de leyes y derechos hay? La ley fundamental sería la ley eterna, que como tenéis ahí es aquella con la que Dios crea y ordena la creación. En la creación existen una serie de leyes que, como Dios es eterno y su mente es eterna, tendría en su mente desde el principio de los tiempos y que sería la que plasmaría para ordenar toda la realidad. Si os dais cuenta, en la realidad hay un montón de leyes o funcionamientos constantes, ordenados, que se repiten siempre. Eso sería la ley eterna. Si esa ley eterna la concretamos o bajamos un peldaño y nos centramos en las cosas naturales, lo que nos encontramos ya es una ley o un derecho natural. Como tenéis ahí, es aquella con la que Dios ordena el comportamiento, la forma de proceder de todas las criaturas naturales, de todos los seres naturales. En los animales no hay problema porque se sigue de pasiones e impulsos, pero en el caso del ser humano, cuya naturaleza fundamental es la razón, la ley y el derecho natural se expresan a través de la racionalidad y el conocimiento racional de los seres humanos. Y eso ya aterrizamos en la primera idea, que es la de la dignidad humana. Eso es consustancial a todo ser humano por el mero hecho de ser un ser humano. Y lo centra Vitoria en el carácter, en su carácter natural, con lo cual sería totalmente accesorio la creencia religiosa que tuviera, la civilización a la que perteneciera, el tiempo en el que habría vivido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que sí que es importante es que no es, esa ley o ese derecho no son de tipo innato. Tenemos la razón y la razón los descubre con muy poco esfuerzo, pero no es que nazcamos con ellos y nos dirijan sin posibilitar nuestra libre acción. El ser humano, además de por ser racional, es la única criatura creada a imagen y semejanza de Dios porque es la única criatura libre. Entonces, la libertad no tiene que estar impedida por este derecho natural. El derecho natural es necesario de forma natural por sí mismo, podríamos decir, es decir, no recibe su necesidad de otra cosa, como veremos ahora con el derecho de gentes y la ley y el derecho civil, y además su formulación o su resumen básico sería el de la regla de oro. No hagas a los demás lo que no te gustaría que hicieran a ti, o compórtate con los demás como te gustaría que los demás se comportaran contigo. En verdad, si os dais cuenta, es la segunda parte de la ley nueva, que es amar al prójimo como a uno mismo, ¿vale? ¿Qué es el derecho de gentes? El derecho de gentes, si antes hemos dicho que el derecho natural es necesario por sí, el derecho de gentes no es necesario por sí porque depende del derecho natural. Y de hecho se colocaría, como tenéis ahí, entre el derecho civil, el derecho que tiene cada uno de los estados, podríamos decir, y el derecho natural compartido por toda la humanidad. ¿Por qué es de gentes? Porque es el derecho que tienen todas las gentes, todos los pueblos, de nuevo, con diferencia de su procedencia, de su tiempo, etcétera, etcétera. Y también lo obtenemos por conocimiento racional o por deducción o por hilación racional.
¿Cuál es la diferencia entonces con el derecho natural? La diferencia está en que el derecho natural es derecho de por sí y es necesario de por sí, y el derecho de gente son los razonamientos que hace el ser humano para concretar el derecho natural. Es decir, en ese sentido sería positivo porque es creación de los seres humanos, pero se diferenciaría del derecho civil en que no necesita que se junten todos los habitantes de un Estado, los gobernantes de un Estado, sino que cada ser humano llega a esas conclusiones de forma independiente. El ejemplo fundamental, lo tenéis ahí, es el de la propiedad privada. Tenemos que respetar a los demás, tenemos que buscar nuestra propia supervivencia, no tenemos que hacer con los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran, eso es de derecho natural, pero después de la expulsión del paraíso, todo es de todos. Entonces, lo que van a hacer todos los habitantes del globo en todos los sitios, sin juntarse y sin comunicación entre ellos, es decir, oye, es mejor que cada uno coja un trozo y diga que ese trozo es suyo y gane su sustento trabajando personalmente ese trozo, a que trabajemos en comunidad, porque eso crea disensiones, crea comparaciones, crea problemas y al final nos vamos a acabar peleando los unos con los otros, creando un estado de guerra y dificultando nuestra propia supervivencia. No se junta toda la humanidad y decide vamos a dividir esto. Cada 4 personas, cada 5 personas, cada pequeño grupo de población llega a esa misma conclusión de la misma manera, ¿vale? Entonces, eso es el derecho de gentes. ¿Qué hace el derecho civil? Pues aquí lo mismo, concretar espacio temporalmente, la ley natural, pero solo en sociedades políticas y organizaciones políticas. ¿Qué es lo importante de todo eso? Que lo mismo que el derecho de gentes concreta el derecho natural, el derecho y la ley civil tienen que estar amparados por el derecho natural, porque ese derecho natural que funciona como derecho humano, podríamos decir, o derechos humanos, se tiene que concretar en la legislación de los distintos pueblos, pero la legislación de los distintos pueblos, lo que hagan los políticos no se puede salir de lo que permite el derecho natural. Y eso va a ser clave para entender ahora la relación existente entre los españoles y los americanos. Vamos ya entonces a la reelección sobre los indios de 1539, que es una reelección en primer lugar. Una reelección es, como indica su nombre, una vuelta a dar una lección. Cada final de curso o en fechas señaladas, en Navidades, por ejemplo, lo que se hace es escoger una lección que haya gustado mucho a los alumnos y obligar al profesor a que la repita. Pero no solo eso, porque en esas celebraciones se invita a los principales representantes de la sociedad civil, los representantes políticos, las fuerzas vivas de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, no se da una clase al uso, sino que se hace algo, pues como lo que estamos haciendo aquí, mucho más divulgativo, mucho más sencillo, mucho más ameno en comparación con las clases habituales. El espíritu es el mismo, o sea, el contenido es el mismo, pero el espíritu cambia. Y por eso son importantes las reelecciones, porque es una forma, como estamos aquí, que tiene la universidad de influir en la sociedad civil, en la opinión pública, podríamos decir, de ese momento. Se cogen siempre temas candentes y en este caso se toma el tema candente de lo que está sucediendo en América. Aquí a España, ya sabéis que, como hemos dicho, llegan noticias del Nuevo Mundo, pero sobre todo van a llegar a Valladolid y a Salamanca, al convento de San Esteban. Y Vitoria va a estar preocupadísimo y va a leer todas las noticias que lleguen. Eso va a hacer que se preocupe por el asunto y se preocupe por la moralidad de lo que allí está sucediendo. Y por eso este año de 1539 va a decidir dedicar su reelección al asunto de los indios. ¿Por qué dice que hay que tratar el asunto de los indios? Pues porque aunque la mayoría de la gente que está en América se está comportando cristianamente, hay un grupo de gente, por las noticias que llegan, que
se están comportando indignamente y que están comportándose de forma cuasi tiránica con los nativos de allí. Lo que hay que hacer entonces es preguntar por la legalidad de lo que allí está sucediendo. Pero dice Victoria, el asunto es tan profundo que no es una cuestión simplemente de leyes, no es una cuestión de derecho, no es una cuestión legal. No hay que preguntarle a los abogados, a los juriscultores. Lo que tenemos que hacer es preguntarle a los teólogos morales. Y dice, sí, es verdad que ya se preguntó en 1512, por ejemplo, pero esos teólogos no eran de fiar porque tenían intereses propios. Por eso yo ahora lo voy a analizar y voy a intentar ofrecer un punto de vista objetivo sobre el asunto. Entonces, empieza con la pregunta. La pregunta es, ¿tienen o tenían los indios antes de los españoles, como tenéis ahí en el punto 1, legítimo dominio de posesión? Es decir, eran dueños de sus tierras y de lo que tenían allí. Y además sus gobernantes tenían derecho de dar leyes a sus súbditos antes de que llegaran los españoles. La idea habitual hasta ese momento, como hemos visto en John Mayer, por ejemplo, es que son tan bárbaros, son tan atrasados, están tan incivilizados que son como niños, y precisamente como los niños no tienen uso de razón, no pueden ser legítimos dueños de sus territorios. La otra idea es que como no son cristianos, estarían en pecado y al estar en pecado, Dios les habría retirado la posesión y el dominio de lo que tenían. Vittoria va a rechazar por completo estas afirmaciones, las va a ir desmontando, ahora no es lo que nos interesa, y va a decir, sí, antes de la llegada de los españoles y a la llegada de los españoles, los indios son dueños de sus posesiones, tienen propiedad privada y lo tienen de forma legítima, y los gobernantes de los indios son gobernantes legítimos de sus súbditos. Con lo cual, ya nos encontramos un conflicto entre la presencia de los españoles o lo que allí están haciendo los españoles y el derecho de los indios. Entonces, la siguiente pregunta que se hace Victoria es, ¿qué derecho tienen los españoles a estar en América o a tener potestad sobre los indios? Es decir, ¿cómo podemos llegar y decir esto es mío cuando teóricamente debía ser de sus primeros dueños, los indios? Segundo, ¿cómo puede llegar el rey español y decir yo soy el señor de estos súbditos cuando tenían señores legítimos antes? Eso es lo que va a analizar Vittoria y lo va a dividir en dos títulos o en dos argumentos que se dan para justificar esto. Los títulos ilegítimos y los títulos legítimos. ¿Qué es un título ilegítimo? Pues lo que tenéis ahí, los que no están de acuerdo al derecho, es decir, los que no van a estar justificados ni por derecho natural, ni por derecho de gentes, ni por derecho civil. Por eso me he parado a analizar esa tipología del derecho. Además, van a estar caracterizados por tener relación o ser argumentos relacionados con asuntos de fe, ¿de acuerdo? Es decir, van a siempre tirar de justificación de que al no ser cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que se va a preguntar Victoria es, ¿tiene el emperador, en este caso Carlos V, que he visto ahí un Carlos V a caballo de Tiziano, ¿tiene el emperador dominio de posesión o de jurisdicción sobre los territorios de los indios? Hay autores en este momento, por ejemplo, que defienden que el emperador es señor de todos los territorios y tiene derecho a legislar sobre todas las tierras. Lo que nos va a decir Vittoria, y este inicio ya es importantísimo, es, por derecho natural, todos los seres humanos nacen igualmente, con igualdad natural, es decir, naturalmente son iguales los unos a los otros y tienen igual libertad, es decir, tienen libertad absoluta. Los hombres nacen libres y luego voluntariamente por intereses propios y para que se pueda cumplir mejor el derecho natural, consienten voluntaria y condicionalmente introducir jerarquías entre ellos, que yo como súbdito obedezca
al gobernante. Pero eso no lo hago porque el gobernante sea más que yo o sea superior a mí. Lo hago porque entiendo que si alguien no da las leyes, al final acabamos cada uno por nuestro lado y nuestra supervivencia se complica como seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, primero, el emperador históricamente no tiene dominio ni de posesión ni de jurisdicción sobre nadie, ¿de acuerdo? Pero es que además, para que lo tuviera, todos los pueblos del mundo se deberían haber juntado y deberían haber dicho, nosotros queremos que este señor sea nuestro gobernante. Y los indios, desde luego, eso no lo han hecho. Con lo cual, el argumento del poder del emperador queda desechado. Lo mismo sucede con el Papa. El Papa no tiene poder temporal, es decir, político sobre absolutamente nadie. El Papa recibe el poder de Cristo y el reino de Cristo no era de este mundo y solo tenía que ver con cuestiones espirituales. Pero lo mismo, si tiramos de los textos de San Pedro y de San Pablo, nos encontramos que el Papa tampoco tiene poder sobre aquellos que no son cristianos, porque solo tienen poder espiritual sobre los cristianos. Al no ser estos indios cristianos, el Papa aquí no puede actuar ni dar derecho ni desposeerles de absolutamente nada, porque eso sería actuar en contra del derecho, en este caso del derecho natural. Y tampoco se puede usar la fuerza ni desposeerles de sus bienes con la excusa de que así se les puede predicar mejor el cristianismo. Cristo ni los apóstoles predicaron con violencia ni predicaron con dominio, predicaron con ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer los cristianos que van a América es predicar de la misma manera. No se puede obligar a nadie, ni forzar a nadie, ni atemorizar a nadie para que escuche y obligarles a creer el mensaje de los evangelios, porque estarían actuando en contra del espíritu mismo de los evangelios, que es la aceptación interna, voluntaria y libre del mensaje de Cristo. Lo que tampoco podemos hacer es, porque cometen pecados, y es verdad que cometen pecados, antropofagia, sodomía, etcétera, etcétera, tampoco se les puede castigar por esos pecados. Y ese tema va a ser muy interesante y muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son los títulos que podrían ser legítimos? Pues los legítimos serían aquellos que, como tenéis ahí, están de acuerdo al derecho, sobre todo al derecho natural y de gentes, y que van a estar relacionados no con la fe, sino con la naturaleza y con la razón. Y aquí ya llegamos a uno de los puntos fundamentales de Vitoria y de la Escuela de Salamanca. Si los indios no son cristianos y los cristianos se relacionan con los cristianos basándose en una moral fundamentalmente cristiana o religiosa, nos encontramos que el diálogo moral y el intercambio práctico entre los dos pueblos sería imposible. Ellos tienen sus creencias, nosotros tenemos las nuestras. Pero Vitoria va a decir, sí, no compartimos creencias, pero lo que sí que compartimos es naturaleza. Y ellos son tan racionales como nosotros, ellos son tan libres como nosotros, y ellos siguen los mismos consejos naturales que les da su razón como nosotros. Lo que va a pensar Vitoria es, nos tenemos que entender con ese derecho natural, con ese derecho de gentes, porque el terreno que compartimos es la naturaleza igual y libre que tenemos y la naturaleza racional que compartimos. Tanto ellos como nosotros somos hijos de Dios y desde una perspectiva natural somos exactamente iguales entre nosotros. Un autor posterior, Hugo Grocio, que es otro de los padres del derecho internacional, lo que nos dirá es que tenemos que pensar en el derecho natural como si viviéramos en un mundo en el que la religión nunca hubiera existido. Es decir, en el que pensáramos las relaciones entre seres humanos desde la perspectiva natural y desde la perspectiva racional, sin introducir ningún elemento religioso. Vitoria, antes que Hugo Grocio, 50 años antes que Hugo Grocio, en España, ha propuesto la misma idea para solucionar el mismo problema de las relaciones internacionales.
¿Cuál es el punto de partida? Y ese también va a ser muy importante. La idea de Vitoria, siguiendo a Aristóteles y a Tomás de Aquino, es que existe una amistad natural consustancial a los seres humanos. Los seres humanos no soportan ver el sufrimiento de otros seres humanos. Y eso no porque sean del mismo sitio, porque sean del mismo pueblo, porque compartan la misma lengua, porque compartan la misma religión, sino porque nuestra naturaleza humana es así. Cuando vemos sufrimiento o padecimiento de otro ser humano, tendemos a socorrerle, a ayudarle para sacarle de esta situación. Eso nos lleva a la siguiente característica, que es la de la sociedad humana. Aunque por motivos prácticos nos dividamos en diferentes sociedades humanas, esta amistad natural trasciende, perdón, de sociedades civiles, esta amistad natural trasciende lo meramente político y civil, los estados, las naciones, etcétera, etcétera, para solicitar nuestra ayuda y nuestro diálogo y nuestro intercambio con toda la humanidad. Hay una máxima que luego se la hará suya Bartolomé de las Casas, que es la humanidad es una. Es decir, cuando cualquier pueblo, cuando cualquier grupo humano padece tiranía, se le atacan sus derechos humanos, etcétera, etcétera, todos los seres humanos, con independencia de su condición, procedencia, etcétera, etcétera, están obligados y tienen el deber de socorrerles para hacer que se cumpla y se mantenga el derecho natural. Si lo pensáis, va muy en la misma línea de lo que sucede actualmente con la Organización de Naciones Unidas y los derechos humanos. Y eso hace que exista una comunicación y se deba propiciar la comunicación constante entre toda la humanidad. Partiendo de esta base, dice Francisco de Vitoria, existe derecho natural y también derecho de gentes a la libre circulación y al libre comercio entre pueblos. Vitoria siempre va a poner una única limitación, que con ello no se transgreda o no se violen las leyes de los propios pueblos de recepción. Claro, pero pensad una cosa, si hemos dicho que para que sea legítima y aceptable una ley civil tiene que estar de acuerdo con la ley natural, se supone que en ningún caso, si nos atenemos a estos principios, nadie que circule por un territorio respetando la ley natural o que comercie con los naturales de esos lugares siendo extranjero, va a violar ninguna de esas leyes. Entonces, los españoles tienen derecho a circular sin establecerse o sin pedir dominio o sin apropiarse de los bienes de los indios por los territorios americanos y sobre todo tienen derecho a comerciar con ellos, porque a nosotros nos faltan cosas que ellos tienen y a ellos les faltan cosas que nosotros tenemos. Como por esa amistad humana y sociedad humana nos tenemos que socorrer unos a otros, por derecho de gentes, esto es un derecho importante que nadie puede prohibirle a ningún individuo. Lo mismo sucede con la comunicación pacífica del Evangelio. Si miramos todos por todos, con más motivos, si yo veo que hay pueblos que no son cristianos y yo sé que la verdadera salvación está en el cristianismo, tendré ya no solo el derecho, sino incluso el deber de predicarles la verdadera fe para que puedan verdaderamente salvarse. Y ese derecho, yo voy a tener ese derecho y el gobernante o los otros gobernantes van a tener el deber de respetarlo. Y aquí es donde ya entra el asunto. Si a los españoles se les prohíbe esa comunicación pacífica del Evangelio, los españoles tienen derecho a guerra. Pero en primer término tendrían derecho a comunicarle a los gobernantes que están atentando contra el derecho natural y darles motivos suficientes. Si esos gobernantes persisten en su actitud, los españoles tendrían derecho a repeler el ataque, es decir, a hacer guerra defensiva, pero no tendrían derecho ni a quitarles los territorios, ni a quitarles las propiedades, ni a deponer a sus gobernantes, ni nada por el estilo. Si después de esa guerra defensiva los gobernantes indios persisten en la misma actitud,
sí que ya está justificada la guerra ofensiva. Pero una vez derrotado el gobernante, se le tendría que advertir que ha actuado en contra del derecho natural y del derecho de gentes. Habría derecho, por cierto, a coger la igualación de derecho que se tiene que hacer cogiendo propiedades de los indios. Han muerto soldados míos, yo he tenido gastos económicos para defenderme, por lo tanto, es el atacante injusto el que debe pagar eso. Y ya solo en última instancia, si todavía persisten en la actitud, tendrían posibilidad de deponer al gobernante y dar un nuevo gobernante. Pero ya veis que, y ese será el tema de la segunda reelección sobre los indios, que es el de la guerra justa, ya veis que Vitoria va a racionalizar incluso el uso de la fuerza, el uso de la guerra en las relaciones internacionales. Y el último de los puntos es que precisamente por esa amistad natural existe deber de socorro mutuo ante la violación del derecho, de los derechos naturales y de gentes. Eso engarza con el último punto. No es que los cristianos puedan castigar a los indios porque cometen pecados. El castigo que se hace contra los indios es por violación del derecho natural. No se les ataca por pecadores, se les ataca porque violan la dignidad humana y violan los derechos que tienen todos los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos con independencia de su condición, procedencia, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este enfoque de Vitoria va a ser muy novedoso y va a permitir reglar precisamente las relaciones internacionales basándose en este derecho natural y en este derecho de gentes. Consecuencias de esto, la escuela, las teorías de la Escuela de Salamanca van a ser tan importantes que Carlos I y Felipe II van a acudir habitualmente a los pensadores de la Escuela de Salamanca para asegurarse de la moralidad y de la religiosidad de las legislaciones que llevan a cabo. Y no solo ellos, la ciudad de Salamanca, la ciudad de Zamora, gobernantes de otros pueblos de Castilla, etcétera, etcétera, cuando vayan a elaborar leyes, depende de la importancia de las leyes, consultarán a los teólogos, a los pensadores de Salamanca para ver si lo que hacen es de acuerdo o no de acuerdo a la moralidad. En segundo lugar, esto hará nacer las teorías del derecho natural moderno, lo que tenéis ahí, el justnaturalismo moderno. Autores posteriores como el mencionado Hugo Grocio, Thomas Hobbes, Spinoza, Locke, etcétera, 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 vertebrarán sus teorías políticas sobre este concepto de derecho natural y cartas tan importantes como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa estarán basadas en última instancia en la importancia y el reconocimiento del derecho natural por parte de los gobernantes políticos. Por otro lado, tenemos que esto supone el nacimiento de un campo teórico, filosófico, incluso del derecho, que va a ser el de las relaciones internacionales. Se empieza en un mundo ya globalizado, en un mundo mundializado, si se me permite la expresión, a preocuparse por la relación entre los distintos pueblos, máxime cuando incluso en la propia Europa ya no va a servir ni siquiera el cristianismo como suelo común moral a la hora de resolver problemas y conflictos entre pueblos. Y la última de las grandes consecuencias es que estas teorías van a estar precisamente a la base del nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el seno de la ONU, y también va a estar en el seno de las organizaciones internacionales que se creen a partir de ese momento. Primero de la Sociedad de Naciones, antes de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente
de la Organización de las Naciones Unidas. Las imágenes que veis son las imágenes de la Sala Francisco de Vitoria, donde se juzgan los crímenes contra la humanidad, que se encuentra en Ginebra. Esta sala era originariamente, como digo, de la Sociedad de Naciones, anterior a la Segunda Guerra Mundial, pero la ONU la ha mantenido y actualmente es una sala de la ONU. Toda la decoración que veis en los murales, en la foto de arriba, y sobre todo la que tenéis abajo, que es la que se encuentra en el techo de esa sala, está realizada por un pintor y escultor valenciano que se llama José María Sert. Es de los tiempos de la Segunda República y se va a pedir esta decoración para expresar el origen español y sobre todo el origen salmantino de lo que en esta Sociedad de Naciones primero y Organización de Naciones Unidas se va a hacer. Y fijaros en la foto de abajo. Si os dais cuenta la foto de abajo, abajo a la derecha encontráis un campanario. Ese campanario es el campanario de la Catedral de Salamanca. La vista se supone que representa el patio de escuelas, el interior del patio de escuelas mayores de la Universidad de Salamanca, y es la vista del campanario desde esa Universidad de Salamanca, que es el origen del nacimiento de los derechos humanos, de las organizaciones internacionales y del derecho internacional. Eso está mundialmente reconocido, no es una imposición española, no es una cosa que aquí en Salamanca digamos qué chulos somos, qué listos somos y qué inteligentes somos, sino que tenemos que tener en cuenta que todo esto que vertebra teóricamente las relaciones entre pueblos, incluso las constituciones de los estados-nación occidentales contemporáneos, tiene su origen aquí en Salamanca y en la Universidad de Salamanca. De ahí la importancia y que yo me haya basado precisamente en este asunto. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mis datos y os pido perdón porque me he pasado del tiempo establecido, pero bueno, me parecía interesante eh, explicar bien para que se entendieran bien algunos de los puntos, ¿de acuerdo?